Institución Educativa Particular Santiago Antúnez de Mayolo de Ancón. Área, Ciencia y Tecnología. Cuarto grado de secundaria que corresponde al séptimo ciclo. El tema a tratar, histología vegetal. El alumno está en condiciones de explicar, en base a fuentes con respaldo científico, las características, clasificación y función de los tejidos de soporte, conductor y secretor, como también establecer diferencias entre las clases de los tejidos de soporte, conductor y excretor. Tejido de sostén, llamado también tejido de soporte. Este tejido presenta células vivas o células muertas. Sus paredes son engrosadas y su función principal es de sostener a toda la planta, es decir, a sus frutos, hojas, flores, etc. ¿Cuáles son las dos clases de tejido de sostén? Colénquima y esclerénquima. Colénquima está formado por células vivas, donde presenta su citoplasma, pero algo importante en sus paredes celulares, que están engrosadas pero en sus ángulos y presenta una sustancia importante que es la celulosa. Nosotros vemos aquí en sus células el engrosamiento de sus ángulos. Vista en un corte transversal u horizontal de un tallo a un microscopio, vemos que en la parte externa tenemos la epidermis y luego a continuación de la epidermis se encuentra el tejido colenquimático, ¿no? Acá tenemos otra muestra del tallo de Tilia sp, donde externamente la epidermis, el colénquima, lo que le continúa, e internamente se encuentran otros tipos de tejido. Ubicación del colénquima en la planta. En los pecíolos de las hojas, en los pedúnculos de las flores o de los frutos, en las raíces jóvenes de las plantas y también en el tallo, ¿no? Pero en menor proporción. El colénquima le da la flexibilidad a las estructuras de la planta que lo contiene. Esclerénquima está formado por células muertas. Vemos que como desaparece su citoplasma, pues sus paredes se engrosan totalmente de una sustancia llamada lignina. Vemos frente a la vista del microscopio las células del colénquima. Estas manchas oscuras es la ausencia del citoplasma. Ubicación de la esclerénquima en la planta, en el pedúnculo de los frutos, en las pepas de algunos de los frutos, como en el caso de la palta, en la vaina seca del caso de algunas leguminosas, como el caso del maní, en hojas secas. Vista en un corte transversal del tallo, la ubicación del colénquima y el esclerénquima. En la parte externa, habíamos dicho que se encuentra la epidermis. A continuación de la epidermis se encuentra el colénquima, luego tiene tejido parenquimático y luego el esclerénquima. Si nosotros visualizamos en esta imagen en relación a la estructura externa, nosotros vemos que externamente se encuentra el colénquima e internamente se encuentra el esclerénquima en un corte transversal del. Diferencias entre colénquima y esclerénquima, teniendo en cuenta ciertas características: etimología, tipo de célula, pared celular, citoplasma, la ubicación y su función. Etimología: colénquima, que viene del vocablo colla, que significa goma o cola, enchima, sustancia, es decir, una sustancia gomosa. Esclerénquima, escleros, que significa duro, enchima, que significa sustancia, que es una sustancia que da la dureza.
¿Qué tipo de célula tiene el colénquima? Viva. El esclerénquima, muerta. Su pared celular del colénquima tiene engrosamientos en sus ángulos, que es rica en celulosa. El esclerénquima tiene engrosamiento en su totalidad y la sustancia que más prevalece es la lignina. Su citoplasma del colénquima, como son células vivas, está presente. En cambio, el esclerénquima, su citoplasma ya ha desaparecido, ya no tiene, está ausente su citoplasma. Ubicación. El colénquima se encuentra debajo del epidermis de los tallos, de las ramas jóvenes, en los pedúnculos florales y en el peciolo de las hojas. El esclerénquima se encuentra en tallos de árboles, ramas viejas, pulpas de frutos secos. Su función del colénquima da la flexibilidad tanto al pedúnculo floral, peciolo, raíces, tallos herbáceos. En cambio, el esclerénquima da la dureza de los órganos que contienen este tejido. Tejido conductor está formado también por células vivas o células muertas. Se originan en el cámbium vascular y esta su función principal es conducir sustancias, tanto savia bruta como elaborada. Se clasifican en floema y xilema. El floema, sus células que la forman se llaman células cribosas, donde sus paredes celulares tienen también la sustancia celulosa, ¿no? Adheridas a estas células se encuentran células anexas. Entre célula cribosa y célula cribosa se encuentran estas placas cribosas y al conjunto de células cribosas se le llama tubo criboso. La conducción que se orienta, en este caso, la sustancia que transporta el floema es bidireccional. La sustancia es la glucosa, que es la sustancia que la planta elabora en la fotosíntesis. Una vez que las hojas elaboran la glucosa, esta glucosa se dirige hacia las hojas, hacia las flores, hacia sus frutos para almacenarse o hacia sus raíces. Nosotros vemos en este corte transversal del tallo que en este caso el floema se encuentra aquí en la parte externa, ¿no? Teniendo en consideración con esta estructura blanca que es el cámbium vascular. En relación al cámbium vascular se encuentra externamente, como acá está teñido de celeste y la dirección bidireccional. El xilema. Sus células que la conforman se llaman traqueidas y sus paredes están recubiertas por la lignina que precisamente le da la dureza. El conjunto de células traqueidas forman los vasos leñosos. Ahora, estos en la conducción de una planta lo hacen en forma unidireccional, es decir, como por el xilema se transporta el agua se transporta en forma ascendente, ya no regresa. Ahora, en este corte transversal, nosotros vemos la ubicación en relación al cámbium vascular, vemos que el xilema se encuentra internamente. Tenemos externamente floema, internamente xilema y el cámbium vascular. La dirección unidireccional del xilema, la conducción de la savia bruta y la conducción de la savia elaborada es bidireccional. Diferencias entre floema y xilema, teniendo las siguientes características: etimología, tipo de célula, pared celular, citoplasma, función y ubicación de acuerdo al cámbium vascular. Floema, feo, que significa corteza tierna. Xilo, el xilema, que significa madera.
Tipo de célula. Son células vivas las que presenta el floema, llamadas gribosas. El xilema, sus células son muertas, llamadas traqueidas. La pared celular contiene celulosa. La pared celular del xilema tiene lignina. El citoplasma del floema está presente. En cambio, en el xilema ya no tiene ese citoplasma, está ausente. Función. El floema permite la conducción de la glucosa, ¿no?, que es el alimento que la planta elabora a través del proceso de la fotosíntesis y lo hace en forma bidireccional, de raíz hacia las hojas y en viceversa. El xilema conduce la savia bruta que corresponde al agua y sales minerales. La dirección es unidireccional, solo de raíz hacia las hojas. Ubicación de acuerdo al cambium vascular. El floema se encuentra externamente y el xilema internamente. Tejido secretor. Está formado por células vivas. ¿Cuál es la función? Es producir sustancias, contenerlas en ciertas estructuras o también eliminarlas. ¿Cuáles son esas estructuras que permiten que este tejido pueda hacer esta función? Tenemos los tubos laticíferos, las células lisígenas, células oleolíferas, los nectarios, células secretoras y los canales resiníferos. Vamos a ver en este cuadro comparativo tanto sus estructuras, las sustancias que elaboran estas estructuras y en qué tipo de plantas se encuentran. Los tubos laticíferos elaboran el agua, cera y látex, como por ejemplo en el caucho, en el cannabis, la amapola, higuera, ficus. Células oleíferas. Tenemos que elaboran aceites esenciales que le dan ese aroma característico a las plantas, ¿no? Un olor bastante pronunciado y en muchos casos agradables, como en el caso del clavo de olor, canela, el jengibre. Células lisígenas elaboran sustancias como los ácidos orgánicos, en donde encontramos en las cáscaras de los cítricos, como en la naranja, en el limón, en el eucalipto y en tricomas protectoras. Nectarios elaboran el néctar, donde se encuentra en las flores, de las que muchos de los animales, como en el caso del colibrí, de la abeja, aprovecha estos nectarios para el néctar para alimentarse y así ayudar a la polinización. Canales resiníferos que elaboran la resina, en donde, como por ejemplo en las casuarinas, en el pino o en el algarrobo. Células excretoras elaboran sustancias o ciertos cristales como sal, oxalatos de calcio, como tenemos, como por ejemplo en la grama salada o en el mangle negro. Tenemos acá imágenes de aquellos ejemplos citados. El árbol del caucho, cuando le hacen un corte y lo sujetan un balde para que pueda caer esta sustancia, este látex. El clavo de olor, que exhala un olor muy agradable. El limón, que está gracias a esos ácidos orgánicos elaborados por sus células lisígenas. Los nectarios, que son aprovechados por muchos insectos. Las resinas del pino, del algarrobo, que tienen esta característica como si fuera una sustancia caramelada, ¿no?, de estos tubos resiníferos. Y las células secretoras de cristales que elaboran estas micropartículas que parecen partículas como si fueran granizo, el granizo, pero son partículas de sal que se muestra en las hojas, como el caso
de el mangle negro.